Luego de esto, en nuestro paciente lo que debemos es clasificar primero la deshidratación. Si yo clasifico como una deshidratación leve, otros le llaman no deshidratación, aplico plan A. Si yo lo clasifico como deshidratación moderada, aplico plan B. Y si yo le clasifico como deshidratación severa, eh, le aplico, le aplico al paciente el tratamiento como si fuera un shock. Deshidratación. Requerimientos para niños más de una semana y menos de un año. Es 150 cc por kilo por día. A ver, si yo tengo un niño con deshidratación, primero lo clasifico como no signo de deshidratación o deshidratación leve, algo de deshidratación o deshidratación moderada y deshidratación severa. Cuando un niño no tiene signo de deshidratación, ha perdido menos del 5% del peso corporal. Cuando tiene deshidratación moderada o algo, ha perdido entre el 5 al 10%, y cuando tiene deshidratación severa, ha perdido más del 10%. Si ha perdido menos del 5%, lo que yo tengo que darle es máximo 50 mililitros por kilo. Si ha perdido algo de deshidratación, de 50 a 100 mililitros por kilo. Y si ha perdido más del 10%, o sea, de deshidratación severa, hay que darle 100 mililitros por kilo. El parámetro más exacto, que no lo tenemos siempre, es el tanto por ciento de pérdida de peso. Eso sería el gol estándar, pero muchas veces no tenemos. Tenemos el peso actual del niño, pero no el previo al problema que tuvo. Pilares para el manejo de una diarrea. Uso correcto de sales de rehidratación oral para hidratar en 3 a 4 horas. Uso correcto de sales de hidratación hiposmolares, es decir, tratar de evitar aquellas que tengan concentración de sodio de 90. Continuar con la alimentación. Realimentación precoz, lo más rápido posible, es decir, no suspender la alimentación en los niños que están con diarrea. Darle sales de rehidratación oral de mantenimiento, es decir, que si lo estamos hidratando al niño, el niño va a seguir haciendo diarreas. Por cada diarrea o por cada vómito que presente, 10 mililitros por kilo, para evitar que se siga deshidratando. Y no dar medicación innecesaria, por ejemplo, antidiarreicos. Miren, las sales de rehidratación oral, eh, la, la, ¿cómo está compuesta? Casi siempre lo preguntan, para que se acuerden. Sodio 90 más potasio 20 me va a dar la glucosa, que es 110. El cloro de 80 con el citrato 10 me van a dar el potasio, que es 90. La osmolaridad es 310. Esta sal de hidratación oral con 90 de sodio surgió en un inicio cuando el paciente tenía cólera. Más o menos estamos hablando a la altura de la década del 90. Surge el cólera y el cólera hacía perder gran cantidad de sodio, por eso estas sales tenían 90 de sodio. Actualmente las diarreas que predominan son las virales y bacterianas, y esas no hacen perder 90 miliequivalentes de sodio, por eso se ha tratado de disminuir, y se disminuye cada 15. Hay sales de hidratación de 75, hay de 60 e incluso se han planteado las de 45. Entonces lo que se busca actualmente es tratar de utilizar sales de rehidratación oral hipoosmolares. Cuando el paciente está en shock, utilizamos lactato Ringer o cloruro de sodio. Lo más frecuente que utilizamos es cloruro de sodio. Bebidas deportivas. Tratamos de no utilizarlas. ¿Por qué? Porque miren, tienen gran cantidad de glucosa y eso genera más carga osmótica en la luz intestinal y más pérdida de líquido. Aparte de eso, hay otras bebidas deportivas que son hiperosmolares, y eso va a generar, como su nombre lo dice, mayor carga osmótica y generar más diarrea. Plan. El plan A básicamente es dar cantidad de líquido al niño, sobre todo sales de rehidratación oral, seguir con la alimentación, saber reconocer signos de alarma, y si es que no tengo sal de hidratación para dar oral para darle al paciente, pues darle, por ejemplo, la denominada agua de arroz, conocido como panetela de arroz. No dar bebidas carbonatadas ni jugos comerciales. Elevado contenido de hidratos de carbono, baja concentración de electrolitos y alta osmolaridad. Plan B. Rehidratación y mantenimiento. El plan B significa que el niño ha perdido entre 5 al 10% del peso corporal, o sea que tengo que darle de 50 a 100 mililitros por kilo. Es decir, si tengo un niño de 10 kilos, tendría que darle 500 mililitros a un litro, y tengo que darle 25 cc por kilo por hora. Es decir, que si tiene 10 kilos, el litro que le voy a dar, le daré 250 cada hora. Si el niño pide más, obviamente hay que darle más. Si hay que toma lactancia materna, no se suspende la lactancia materna. Y si es que vomita, espero 10 minutos y reinicio más lento. Si el niño sigue vomitando y no tolera lo que le estoy dando, entonces la siguiente opción, que es tratar de darle los líquidos
pero por vía enteral, o sea, utilizar una sonda nasogástrica antes de pasarme a la hidratación endovenosa. Si es que a pesar de eso sigue vomitando, pues no nos queda otra, ¿no? Pasar a hidratación endovenosa, que está indicada ante el fracaso de la terapia de rehidratación oral o a continuación de la reanimación inicial de un paciente en shock. Cuando le indico la rehidratación vía endovenosa, cuando hay una diarrea de alto flujo, cuando hay vómitos persistentes, cuando hay una deshidratación grave con shock, o hay un rechazo e incapacidad de recibir las sales de rehidratación oral. La distensión abdominal es un criterio relativo, no absoluto, cuando hay un abdomen que puede ser un abdomen agudo quirúrgico o una causa de deshidratación diferente a diarrea. Y cuando le hidrato al paciente y está en shock, lo primero que tengo que darle es recuperar mi intravascular, tratar el shock, utilizar bolo de cloruro, 20 cc por kilo. ¿Qué soluciones tengo para darlo? Solución salina, lactato Ringer y solución polielectrolítica. Una vez que lo recupero al paciente, por ejemplo, el paciente tiene 10 kilos, tengo que darle 200 de cloruro en bolo STAT. Y luego lo continúo con ¿qué? Con 100 cc por kilo en 3 horas. Tiene 10 kilos, 1 litro en 3 horas. ¿Cómo lo divido esto? El 50% en la primera hora, o sea, le daría 500 en la primera hora, 250 en la segunda hora y 250 en la tercera hora. De esa manera hidrato a mi paciente. ¿Antibiótico a todos los pacientes con diarrea? No, mentira. ¿A quién tengo que darle? A aquellos pacientes que tienen shigellosis, campylobacter, amebiasis, yardiasis o vibrocólera. ¿Y qué antibiótico les tengo que dar? El ideal actualmente en pediatría es ciprofloxacino, que ya no está contraindicado, y acitromicina. Infecciones por salmonela, ¿a todos le doy? No. Aquellos pacientes que tengan probabilidades de complicarse. ¿Quién? Menores de 6 meses, compromiso sistémico o inmunodeprimidos. Y para repasar cuáles son los 10 pasos que no debo olvidarme en la diarrea, que la terapia de hidratación oral debe ser de manera temprana. Si es que no se tiene la terapia de hidratación oral, hidratar con líquidos domésticos. No utilizar medicación innecesaria y antibióticos solamente cuando está indicado. Que lo mejor es la terapia de rehidratación oral antes que la terapia de rehidratación endovenosa. Que la endovenosa la voy a utilizar con el paciente que tenga shock. No quitar lactancia materna, no dejar de comer y si es que deje comer, tratar de dar alimentación lo más temprano posible. A veces se complica generando intolerancia a la lactosa secundaria, entonces en esos casos recién cambiaría yo a una fórmula deslactosada. Preguntas. Niña de 5 años de edad. Hace 2 días presenta deposiciones sueltas, sin moco, sin sangre. 5 a 8 cámaras por día, vómitos frecuentes, fiebre moderada e inapetencia. Al examen físico alerta, llanto frecuente, escasa cantidad de lágrimas, mucosa oral semiseca, ojos moderadamente hundidos, signo de pliegue 2 cruces sobre 3 cruces. Según el programa del MINSA, ¿cómo se considera? Conozcamos a nuestro paciente primero. 5 años de edad y me plantean acuosa, disentérica o persistente. ¿Cuántos días tiene diarrea? Hace 2 días. Si es hace 2 días, estamos ante una diarrea acuosa. Luego, ¿es una diarrea con shock o sin shock? ¿Deshidratación o no deshidratación? Veamos qué me dice. Tiene vómitos, tiene fiebre y al examen ahí está alerta el niño, o sea que no está en una deshidratación severa. Tiene llanto frecuente, pero hay pocas lágrimas. La mucosa está semiseca, hay ojos moderadamente hundidos, signo de pliegue 2 cruces de 3 cruces. Entonces estamos hablando de una probable deshidratación moderada. Estamos hablando de una diarrea acuosa con deshidratación. Paciente de 2 años y medio, llevada al centro de salud por presentar dolor abdominal, deposiciones frecuentes de poco volumen y con moco y sangre. O sea, con pujo, con tenesmo y tiene sangre. Estamos hablando de una diarrea disentérica y tiene 7 días de duración. ¿Qué corresponde? Es una diarrea aguda por la duración y es una diarrea disentérica. Lactante de 9 meses con tiempo de enfermedad de 16 días. Presenta deposiciones sueltas. No hay moco, no hay sangre. Son en pequeñas cantidades, en número de 3 a 4 por día y sed normal. Pero hace 2 días ya se le agrega fiebre no cuantificada. Al examen físico, despierto, activo, mucosa oral húmeda y signo de pliegue negativo. Ese es un paciente que no luce muy deshidratado. Y la duración de la diarrea es de 16 días. Agudes hasta 14. 16, de 14 a un mes es persistente y más de un mes es crónica. Entonces estamos hablando de una diarrea persistente que no ha generado deshidratación. Preescolar de 3 años de edad, que desde hace 3 días presenta fiebre y deposiciones líquidas en número de 4 a 6 por día. Inicialmente no hay moco, no hay sangre. Es de escaso volumen. Posteriormente tiene ya moco y rasgo de sangre.
acompañado de dolor abdominal, agente etiológico. Si tengo un niño preescolar y me presentan una diarrea que inicialmente es acuosa y luego disentérica, el primer germen que tiene que venirse a la mente siempre va a ser Shigella. Rotavirus es acuoso, Salmonella no es la primera opción, Cryptosporidium genera diarrea acuosa y Vibrio cholerae es diarrea acuosa. Niña de 1 año de edad, quien desde hace 2 días presenta fiebre y deposiciones líquidas con moco y con sangre. Antecedente epidemiológico de contacto con aves de corral. Es una diarrea de risentería que me dan un dato epidemiológico. La niña tiene aves de corral. El germen en este caso es Campylobacter jejuni. Salmonella no se relaciona a ese apartado. Balantidium coli se asocia a crianza de cerdos. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una medida eficaz en el tratamiento de la EDA en niños? Difenoxilato atropina, combinación de caolimpectina, loperamida, rehidratación oral, loperamida. Loperamida es el conocido con el nombre de Donofan. Loperamida es un antidiarreico no útil en niños, genera riesgo de megacolon tóxico, no lo utilizamos. Difenoxilato, atropina, combinación de caolimpectina son medicamentos que no se usan. Utilizamos rehidratación oral eminentemente. En relación a la TRO, señalé lo incorrecto. La solución de rehidratación oral contiene sodio 90, cloruro 80, potasio 20, citrato 10, glucosa 110. A ver, el sodio más el potasio me daba la glucosa 90 más 20 es 110 y el cloruro 80 más 10 me daba 90. Perfecto. El plan B de tratamiento es para niños con diarrea y deshidratación sin shock. Exacto. La presencia de distensión abdominal es una contraindicación absoluta de terapia de hidratación oral. Falso, es una contraindicación relativa. La osmolaridad es de 310, verdadero. Y el uso de sonda nasogástrica para dar TRO está indicado en pacientes deshidratados con vómitos persistentes. Cierto. Niños de 8 meses con historia de 3 días de deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre. Número 6 a 7 días. La madre ha repuesto con líquidos caseros y lo ha alimentado con leche materna, arroz y leguminosas, vegetales más algo de pollo o pescado, añadiendo una cuchara de aceite a las comidas. Señale lo correcto. No es recomendable añadir aceite a los alimentos durante la diarrea aguda porque este no es bien absorbido. Debe continuarse con alimentación durante la diarrea. A mayor ingesta se aprecia mayor beneficio nutricional durante el episodio agudo. Debe recomendarse una fórmula a base de soya en lugar de la leche que está recibiendo el niño. Debe recomendarse reducir la cantidad de ingesta de alimentos por 1 o 2 días ya que ayuda a reducir el flujo de diarrea. Debe incrementarse la alimentación y recomendarse una fórmula a base de soya. Conversamos en las medidas a tener en cuenta en diarrea que no dejar de lactar, no dejar de comer. Entonces la E, incremento de la alimentación y fórmula a base de soya, mentira. El niño que siga con su lactancia y su comida normal. Reduzco la cantidad de ingesta, mentira. Cambia fórmula a base de soya, mentira. La clave es la clave B, continuar con la alimentación durante la diarrea. Los requerimientos de agua por vía oral de un niño de 9 meses, ¿cuál es? Quedamos en que era 150 cc por kilo por día. Los requerimientos hídricos para un lactante de 3 meses y 5 kilos es, si tiene 3 meses, quedamos en que entre una semana de edad y menos de 1 año recibe 150 cc por kilo por día. O sea, al día este niño recibiría de 5 kilos, 150 por 5, 750 mililitros al día. Un lactante de 9 kilos con diarrea luce moderadamente deshidratado. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha perdido entre el 5 al 10% del peso corporal. El déficit de líquidos probablemente sea el orden de, ha perdido 5 al 10%, o sea que tengo que darle de 50 a 100 mililitros por kilo. O sea, tengo que darle, si le doy 50, 450, si le doy 100, le tendría que dar 900. Entonces la clave en este caso sería 450. Niño de 1 año de edad que es llevado al centro de salud por presentar en un día 10 deposiciones acuosas y 5 vómitos. Al examen, 12 kilos, ojos hundidos, mucosa oral seca y signo de pliegue, 3 cruces. Deshidratación lemoerada severa, 3 cruces de signo de pliegue, ojos bien hundidos. Estamos hablando de deshidratación severa. ¿Qué volumen administro en deshidratación severa? Administro 100 por kilo. O sea, este niño debería recibir 1200. Pero la primera hora me preguntan, la primera hora administro el 50%, o sea, 600. La segunda, 300. La tercera, 300. La clave es la clave A. Recién nacido de 7 días, es traído por la madre de emergencia porque no lacta desde hace 12 horas y presenta deposiciones líquidas en 4 oportunidades. No lacta, deposiciones líquidas. Convulsiona. Fontanela deprimida, letárgico. Ese niño que convulsionó
le toman una glicemia y es 60. Es neonato y tiene una glicemia de 60, o sea que no convulsiona por hipoglicemia. Tampoco por hipocalcemia, porque el calcio está normal. Tiene potasio de 3.4 y tiene sodio de 120. Quiere decir que lo que ha hecho que este niño de 7 días convulsiones es un trastorno hidroelectrolítico, es una hiponatremia. Los valores normales del sodio son de 135 a 145. Y este niño que ha hecho clínica neurológica, que está letárgico, estamos hablando de una deshidratación severa. ¿Cómo lo hidrato a este niño? Con solución salina al 9 por 1000, lactato Ringer o solución polielectrolítica. Lo que utilizamos es salina. Gastroenterología. Parásitos. Enterobius vermicularis es el helminto más común de América, infectando principalmente a niños menores de 12 años. Genera prurito anal, genera bruxismo, o sea, genera lo que se conoce con el nombre de le rechinan los dientes, genera anorexia o hiporexia, genera pérdida de peso. Diagnosticamos con el test de Graham y el tratamiento es pamato de pirantel, mebendazol, albendazol. Yardiasis es un protozoo flagelado que se transmite por agua o alimentos contaminados por heces humanas por otros mamíferos. Clínica es una clínica que va de 2 a 6 semanas. Genera una diarrea aguda o crónica, genera dolor abdominal y en otros síntomas tenemos náuseas, vómitos, anorexias, pérdida de peso, incluso fiebre. El diagnóstico es parasitosis en heces. Como diagnóstico también ELISA para antígenos de Giardia. Tratamiento metronidazol. ¿A qué dosis? 15 miligramos por kilo por día por 5 días. Tinidazol y furazolidona también se puede utilizar. Entamivistolítica, protozoo no flagelado. Vía de transmisión fecal-oral. Genera dos clínicas. Genera la clínica de colitis amebiana, que se caracteriza por una diarrea disentérica bien marcada que puede deshidratar y generar la muerte del paciente. Genera dolor abdominal bien marcado y tenesmo. Y cuando estas se localizan a nivel colónico, pueden tomar la circulación portal y subir a hígado, sobre todo al lóbulo derecho, y generar abscesos hepáticos. Esa es la otra clínica. El tratamiento es de la enfermedad invasiva y de la erradicación de portadores. El tratamiento de la enfermedad invasiva es por 7 a 10 días, metronidazol, 40 miligramos por kilo por día. A diferencia de la Giardia que le damos 15 miligramos por kilo por día. Otras opciones, tinidazol o ornidazol. Para erradicar portadores, es decir, evitar que el paciente se quede con este tipo de agente, damos yodoquinol, paromomicina, furbato de loxanida. Drenaje de accesos está considerado interrogación porque primero esperamos que el paciente mejore con el tratamiento. Si no mejora con el tratamiento, vamos a tener que hacer drenaje de accesos. ¿A quién le drenamos? Acceso muy grande, acceso localizado en la parte izquierda y que no mejora con el tratamiento antiparasitario más de 7 días de haber sido utilizado. Balantidium coli, balantidiasis, infecta con frecuencia a los cerdos. Transmisión vía fecal oral y fómites, mayormente es asintomático. En niños produce un cuadro de colitis disentérica, pujo, tenesmo y fiebre. Puede conducir a deshidratación y a perforación intestinal, complicaciones que pueden ser fatales. Diagnóstico con parasitológico seriado. Tratamiento es metro. Paciente 8 años de edad, presenta desde hace un mes hiporexia, prurito anal intenso, sobre todo nocturno, que incluso interrumpe el sueño. Niño menor de 12 años de edad que va con hiporexia, hay prurito nasal intenso, sobre todo, prurito anal intenso, sobre todo nocturno, que interrumpe el sueño. Pensamos en un cuadro generado por el Enterobius vermicularis. La dosis pediátrica del metronidazol para Giardia es 15 miligramos por kilo por día, exacto. ¿Cuántos días se da? Quedamos en que era 5 días. La dosis de metro para meva es 40 miligramos por kilo por día. Niño con náuseas y vómitos, dolor en hipogastrio y diarrea. La diarrea con moco y con sangre, además de tenesmo. En su vivienda crían cerdos. ¿Cuál es la etiología más probable? Diarrea con moco y con sangre y crían cerdos, nos apunta para balantidiasis. ¿Pancreatitis puede presentarse en pediatría? Sí, la cosa más frecuente realmente es traumatismos, secundarios sobre todo accidentes de tránsito. Le sigue en causa la parte infecciosa, a la cabeza los virus, con la parotiditis, virus hepatitis A, Coxsackie B, citomegalovirus, VIH. Enfermedades sistémicas, lupus, síndrome urémico hemolítico, enfermedad de Crohn, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La fibrosis quística, 2 a 15% de los pacientes tienen pancreatitis. Tenemos por fármacos y también tenemos por anomalías congénitas.
La causa más común de pancreatitis en niños, según lo que le están planteando ustedes acá, es parotiditis. Niño de 4 años con tiempo de enfermedad de 24 horas, caracterizado por dolor en fosa ilíaca derecho intenso, rigidez abdominal, Blumberg positivo, clínica de un cuadro abdominal quirúrgico. ¿Cuál es la conducta más apropiada a seguir? Una cirugía. Diagnóstico: apendicitis aguda. Hay otro cuadro de dolor abdominal intenso, se denomina invaginación intestinal. Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 6 años de edad. Es más frecuente en varones. Puede tener una etiología que puede ser secundario a divertículo de Meckel, a adenovirus, a pólipos, a púrpura de Genot-Cholin o a parásitos. ¿Qué significa la invaginación intestinal? Que un segmento se está metiendo dentro de otro segmento. El ilio, la forma más frecuente es el ilio cólico, o sea, el ilio se está metiendo dentro del colon. Las formas menos frecuentes son las formas ileales. Clínica: dolor abdominal cólico, que es la principal forma de presentación y que es la forma más frecuente de presentación. Esto va a generar crisis de llanto intermitente, que no se den por nadie, que el niño tiene que encoger los miembros inferiores. Además, debido al compromiso vascular que hay, va a generar palidez. Los vómitos que se presentan pueden ser un síntoma inicial también en el 30% de los casos. Debido a todo el problema que se genera a nivel vascular, va a haber debilidad, somnolencia, el niño no evacúa debido al problema que tiene y puede haber heces en forma de grosella. Va a complicarse con un shock y el tratamiento es una cirugía. Veamos: niño de 18 meses de edad, eutrófico, bruscamente presenta crisis de llanto, palidez, vómitos alimentarios en un inicio y posteriormente biliosos, deposiciones mucosanguinolentas en jalea de grosella. El diagnóstico más probable tiene toda la clínica que hemos conversado de invaginación intestinal. La hernia disentérica no va con toda la clínica, la amibiasis tampoco. En un niño con abdomen agudo, la presencia de qué nos indica mal pronóstico. Niveles no indican mal pronóstico. ¿Por qué? Por el hecho de que un niño con abdomen agudo puede tener una obstrucción intestinal. Esta obstrucción intestinal normalmente puede cursar con niveles hidroaéreos. Timpanismo, igual, un niño con obstrucción intestinal, ustedes hacen percusión y van a encontrar timpanismo. Heces sanguinolentas con abdomen agudo, púrpura de Genot-Cholin, por ejemplo, disentería meviana, shigelosis, van con heces sanguinolentas y no me indican mal pronóstico. Abdomen muy doloroso, shigelosis, por ejemplo. ¿Qué me indica mal pronóstico? El que tenga vómitos fecaloides. ¿En cuál de los siguientes casos se presenta vólvulo? Vólvulo, miren, las atresias indican que ciertas estructuras no se formaron. La atresia intestinal y la atresia duodenal significa que no se formó parte intestino, no se formó duodeno. Entonces esto no puede ir con vólvulo. La perforación intestinal menos. Hilio meconial se presenta en los primeros días de vida y no va con vólvulo. Lo que va con vólvulo es el divertículo de Meckel. ¿Y qué es el divertículo de Meckel? Es una malformación que se caracteriza porque se presenta en la primera década de la vida, generando clínica en estas edades, y dos tercios de ellos son en menores de 2 años de edad y la mitad en menores de 1 año de edad. Entre el 10 a 60% de los pacientes pueden tener una mucosa heterotrópica. ¿Qué quiere decir? Que una mucosa diferente a la intestinal. ¿Cómo así? Yo le hago un estudio anatomopatológico y le encuentro principalmente mucosa gástrica y la siguiente en orden es la mucosa pancreática. 90% son asintomáticos, es decir, no genera clínica, pero 10% puede causar complicaciones. Clínica, básicamente es una clínica de hemorragia y una clínica de obstrucción intestinal. Y esta clínica de obstrucción intestinal puede generar un vólvulo del ileo. Puede generar simplemente una inflamación conocida como diverticulitis. Se puede invaginar, como hemos visto anteriormente, e incluso perforar. El diagnóstico se le conoce como scan Meckel y no es más que la centellografía con radioisótopos. Puede hacerse una angiografía, una laparoscopía o incluso cápsula endoscópica, debido a que es una causa de hemorragia digestiva baja. Tratamiento sintomático: cuando el divertículo Meckel está generando clínica, hablamos de una resección quirúrgica. Cuando es asintomático, o sea, se encuentra de manera casual, el tratamiento es controversial, algunos lo quitan, otros lo dejan, dependiendo del paciente. Marque la afirmación verdadera. El hidrocele comunicante puede curar espontáneamente. El granuloma umbilical tiene forma regular. La enfermedad de Hirschsprung no siempre presenta megacolon. Los vómitos de la atresia esofágica son biliosos. En un abdomen agudo, la fiebre es considerada un síntoma cardinal. A ver, en un abdomen agudo, la fiebre es síntoma cardinal. Mentira, no se considera síntoma cardinal.
Los vómitos de la tritis esofágica son biliosos. Para que un vómito sea bilioso, todo vómito tiene que venir anatómicamente debajo de la segunda porción de duodeno, lugar de donde se hace el vaciamiento de los canalículos biliares o los conductos biliares. Entonces, si estamos hablando de una tritis esofágica, significa que los vómitos no son biliosos. La enfermedad de Hirschsprung no siempre presenta megacolon. La enfermedad de Hirschsprung, mal llamado megacolon congénito, durante su evolución presenta megacolon, pero no todas ellas van desde el inicio con megacolon, o sea, no siempre presenta megacolon. El granuloma umbilical tiene forma regular, es una forma totalmente irregular. El hidrocele comunicante puede curar espontáneamente. Hay dos formas de hidrocele, el comunicante y el no comunicante. El hidrocele comunicante, su nombre lo dice, hay agua localizada a nivel del escroto que está comunicando por un conducto peritoneo vaginal con la cavidad abdominal, y eso hace que no tenga cura espontánea, que la cura sea quirúrgica, porque predispone incluso a la formación de hernias. El hidrocele no comunicante es el que tiende a la cura espontánea. El más frecuente de ellos es el hidrocele no comunicante. La respuesta es la clave C. Es un niño con enfermedad de Hirschsprung que tiene alteración a nivel de la migración de los neuroblastos, a nivel de lo que viene a ser la porción recto sigma. Genera distensión abdominal, causa más frecuente obstrucción intestinal baja en el recién nacido. Se asocia a síndromes como síndrome de Down y síndrome de Lawrence-Monville. Si le hacemos una radiografía, vamos a ver toda esta distensión abdominal. Si le hacemos un estudio contrastado, vamos a ver que hay una estenosis o una estrechez en dicha zona. Más frecuente en varones, y el segmento más afectado es el recto sigma. Dentro de los elementos diagnósticos hay que considerar siempre la manometría y la biopsia. La manometría, contracción del esfínter anal interno ante un aumento de la presión a ese nivel. Entro con un balón, genero un aumento de presión y lo que yo debería generar es relajación del esfínter, pero aquí hay contracción. Y si le tomo una biopsia en el paciente, voy a encontrar ausencia de los plexos de Miesner y de Auerbach, aumento de la acetilcolinesterasa, y la zona previa, debido a que trabaja más, va a tener una hipertrofia muscular. Endocrinología. Diabetes mellitus tipo 1, caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas, deficiencia absoluta de insulina y tendencias a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir. La etiología del paciente en el 90% de los casos es autoinmune, lo que se determina por la presencia de anticuerpos antiislotes y anticuerpos antiinsulina. Un 10% de los casos son idiopáticos. En otras palabras, cuando me digan diabetes en pediatría, el sinónimo es pensar en causa autoinmune, en necesidad de insulina desde el inicio en el paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus? Si el paciente tiene síntomas clásicos de diabetes, más una glicemia casual o igual mayor a 200. El paciente con glicemia ayunas más de 126 o glicemia igual a más de 200 después de una prueba de tolerancia de glucosa. Cetoacidosis diabética es una de las complicaciones de este tipo de pacientes. 15 a 20% pueden debutar con este cuadro incluso. El diagnóstico de la cetoacidosis es glicemia más de 250, pH menos de 7.3, bicarbonato menos de 15, cuerpos cetónicos positivos en sangre y en orina. El tratamiento inicial es a base de hidratación y de insulina rápida por infusión continua, además de la corrección hidroelectrolítica respectiva, con monitoreo seriado de glucosa. Raramente es necesario el uso de bicarbonato, a pesar que el bicarbonato se encuentra bajo. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, el niño se tendrá presente lo siguiente: la insulina de acción intermedia es de elección para la cetoacidosis. Mentira, la insulina de acción intermedia no es de elección para la cetoacidosis, es de elección la insulina de acción rápida. La glicemia debe mantenerse en valores menos de 140. Lo ideal es, cuando ya se está controlando, mantenerlo menos de 110 o menos de 100. La administración de bicarbonato es obligatoria para corregir la cetoacidosis. Falso. Esporádicamente se utiliza. El horario de las comidas debe guardar relación con el esquema insulínico. Verdadero. Es preferible que se trate primero por vía oral con antidiabéticos. Falso. Es diabetes tipo 1. Necesidad de insulina desde el primer día de vida o desde el primer día del diagnóstico. Hipotiroidismo congénito. Situación resultante de una disminución congénita de la actividad biológica tisular de las hormonas tiroideas. Es decir, las hormonas tiroideas no están funcionando adecuadamente a nivel de los tejidos. Esto puede ser por una producción deficiente de dichas hormonas, ya sea a nivel hipotálamo hipoficiario, es decir, el estímulo que da el hipotálamo a la tiroides no es adecuado. A nivel tiroideo, hipotiroidismo primario, o bien por resistencia a su acción,
o alteración en el transporte en los tejidos diana, hipotiroidismo periférico, problemas a nivel ya de que la hormona se produce de manera adecuada, pero al llegar a los tejidos no hay una buena, los receptores no son adecuados o el transporte de dichas hormonas no es adecuado. Es la enfermedad endocrinológica más frecuente en pediatría y a su vez la primera causa de discapacidad psíquica prevenible. ¿Qué se hace? Se determina TSH como prueba de elección clínica. El niño nace con un peso y talla normal, el perímetro cefálico puede estar aumentado, la fontanela posterior no puede estar presente y cuando está presente puede durar bastante tiempo en su cierre, igual que la fontanela anterior es una fontanela que puede estar grande. El niño es un niño con baja cantidad de hormonas tiroideas, o sea, es un niño letárgico, hipotónico, hipotonía a nivel muscular general, por eso hace que también tenga estreñimiento. Hay problemas con la alimentación adecuada, la macroglosia que va con el paciente, va con una hernia umbilical, la piel seca, fría, pálida, con tendencia a la hipotermia, ictericia prolongada o recurrente. Hay que pensar siempre en que cuando un niño tiene más de un mes de ictericia, pensar en que puede tener un hipotiroidismo congénito. Puede haber bocio, pero es poco frecuente, y proporciones corporales anormales. Puede haber retraso de desarrollo psicomotor como llanto ronco. A largo plazo puede haber mixedema con compromiso de reflejos osteotendinosos y movimientos lentos, infantilismo sexual, pubertad precoz. La reposición hormonal con levotiroxina es el tratamiento de elección. Neonato que al examen físico presenta peso y talla normal. Se observa piel fría, cabello áspero, fontanelas abiertas, ojos separados, macroglosia y lesión de hernia umbilical. Cuadro característico que nos va con hipotiroidismo congénito. Hipopituitarismo tendría compromiso de todas las hormonas. Cri-du-chat, alteración del cromosoma 5, 5P. Este va con maullido de gato. Sífilis no es la clínica de la sífilis. Hiperplasia suprarrenal básicamente debutan con deshidratación por pérdida salina o con genitales ambiguos. Lactante con historia de estreñimiento, llanto ronco, fontanela anterior amplia, ictericia leve prolongada y frialdad distal. Diagnóstico más probable, hipotiroidismo. Hirschsprung hemos visto que es un problema, básicamente un problema de colon. Encefalopatía hipóxico isquémica es un niño que sufre asfixia y no va con todo esto. Retraso de desarrollo psicomotor no va con todo esto. Y PCI igualito, no va con toda esa clínica.